Día 10. Confesiones de San Agustín. Libro 4, capítulos 6 al 11. Escucharemos los temas: frente a la muerte, apostar por la vida, camino de Cartago, el gran calmante de la amistad, felices los amigos de Dios, efímera condición de las criaturas. Dios es inmutable. 6. Frente a la muerte, apostar por la vida. 11. Pero, ¿por qué hablo ahora de esto? No es este el momento de hacerte preguntas, sino de confesarte a ti. Sí, yo era desdichado, como es desdichado todo ser humano prisionero del amor de las cosas temporales. Cuando las pierde, queda destrozado. Y entonces es cuando se da cuenta de su desdicha, de la miseria que le hacía miserable incluso antes de perderlas. Esa era mi situación en aquella época. Lloraba mis amarguras, y mi descanso era la amargura. Me sentía tan desgraciado que yo amaba más a esta vida miserable que a aquel amigo mío. Aunque hubiera querido cambiarla, no habría querido perderla en vez del amigo. Ni siquiera sé si estaría dispuesto a perderla por él. Como se cuenta, si es que no se trata de una ficción, de Pilares y Orestes, que querían morir el uno por el otro o ambos a la vez. Por considerar que era preferible la muerte al hecho de no poder vivir juntos. Había surgido en mí un sentimiento que no sé explicar, pero que era bastante opuesto al anterior. Por un lado, el fastidio de vivir se me convertía en una carga insoportable. Por otro, le tenía miedo a la muerte. Creo que cuanto más amaba yo al amigo, tanto más odiaba y temía la muerte. La odiaba y la temía como enemiga brutal que me la había arrebatado. Llegaba incluso a pensar que, puesto que pudo acabar con él, era capaz de liquidar de golpe a la humanidad entera. Este era mi estado de ánimo. Lo recuerdo bien. Aquí está mi corazón, Dios mío. Aquí está toda su intimidad. Contempla en él mis recuerdos, esperanza mía, que me limpias de las impurezas de estos sentimientos, orientando mis ojos hacia ti y librando mis pies de la trampa. Salmo 25:15. Al haber muerto aquel a quien yo había amado como si nunca fuera a morir, me parecía raro que el resto de los mortales siguieran viviendo. Y mi extrañeza era aún mayor ante el hecho de seguir viviendo yo mismo, que era como un doble de su persona. ¿Qué expresión más feliz la de aquel que dijo que su amigo era la mitad de su alma? Siempre tuve la impresión de que mi alma y la suya eran un alma sola en dos cuerpos. Por eso la vida me resultaba terrible. Por un lado, no me sentía con ganas de vivir a medias. Por otro, le tenía mucho miedo a la muerte. Quizás no muriera en su totalidad aquel a quien yo había amado tanto. 7. Camino de Cartago. 12. Oh locura que no sabe amar a los hombres como hombres. Oh hombre insensato que sufre sin moderación por las cosas humanas. Ese era yo entonces. Me abrazaba, suspiraba, lloraba, me agitaba sin hallar descanso ni consejo. Llevaba mi alma rota y ensangrentada, impaciente de ser llevada dentro de mí. Ya no sabía dónde ponerla. No hallaba paz ni en los amenos bosques, ni en los juegos, ni en los cantares, ni en los jardines olorosos, ni en los banquetes espléndidos, ni en los placeres de cama y de hogar, ni siquiera en los libros, ni en la poesía. Todo me resultaba repulsivo, hasta la misma luz. Todo lo que no era él me resultaba pesado, abrumador. Todo, menos los lamentos y las lágrimas. Solo en ellas encontraba un pequeño alivio. Y cuando mi alma se le impedía poder llorar, entonces era cuando sentía el agobio tremendo de mi miseria. Yo sabía, Señor,
que tenía que elevar mi alma hasta ti para que sanara. Pero ni quería ni podía, porque cuando pensaba en ti, no eras para mí algo sólido y consistente porque no eras tú. Mi Dios era un fantasma hueco y mi propio horror. Y si trataba de instalar mi alma en Dios para que descansase, resbalaba en el vacío y volvía a desplomarse sobre mí. Mi alma era para mí un lugar miserable, donde no era posible estar, pero de donde tampoco podía escaparme. ¿A dónde iba a ir yo huyendo de mí? ¿A dónde iba a ir yo sin seguir mis propias huellas? Sin embargo, huí de mi ciudad natal esperando que mis ojos buscaran menos al amigo en sitios donde no tenía la costumbre de verle. Por eso partí de Tagaste con dirección a Carta. 8. El gran calmante de la amistad. 13. No en vano corre el tiempo, ni pasan inútilmente los días sobre nuestros sentidos. Por el contrario, realizan en nuestro ánimo efectos maravillosos. Venían y pasaban días, y al venir y pasar, dejaban en mí nuevas esperanzas y nuevos recuerdos. Paulatinamente se iba llenando mi vacío de mis antiguos placeres. Mi dolor se iba disipando ante el regreso de estos, y se retiraba no para que vinieran otros dolores, pero sí las semillas de nuestros dolores. ¿Por qué? ¿De dónde venía que aquel dolor me penetrara tan fácilmente y hasta lo más íntimo, sino por haber derramado mi alma en la arena amando a un mortal como si no lo fuera? Pero lo que más me ayudaba a levantarme era la paz que me proporcionaban mis nuevos amigos. Con ellos amaba lo que amaba en lugar de ti. Una fábula colosal y una gran mentira con lo que se iba corrompiendo mi mente, que sentía una gran comezón en los oídos. Esa fábula no acababa de morir en mí, aunque muriese alguno de mis amigos. Había en mis amigos otras cosas que me hacían más cautivadora su compañía. Charlar y reír juntos, servirnos mutuamente unos a otros, leer en común libros bien escritos, bromear dentro de los límites de la estima y respeto mutuos, discutir a veces, pero sin aspereza, como cuando uno discute consigo mismo. Incluso esta misma diferencia de pareceres, que por lo demás era algo poco frecuente, era la salsa con que aderezábamos muchos recuerdos. Instruirnos mutuamente en algún tema, sentir nostalgia de los ausentes, acogerlos con alegría a su regreso. Estos gestos y otros por el estilo, que proceden del corazón de los que se aman y se ven correspondidos, y que hallan su expresión en la boca, lengua, ojos y otros 1000 gestos, muy gratos, eran incentivos que iban fundiendo nuestras almas en una sola. 9. Felices los amigos de Dios. 14. Esto es lo que se ama en los amigos. Y se ama de tal modo que la conciencia humana se considera culpable si no ama a quien la ama ni corresponde al amor con amor, sin pretender del ser amado otra cosa que las muestras de afecto. De aquí nace el llanto que nos provoca la muerte de alguien, y las tinieblas del dolor, y las lágrimas del corazón al cambiarse la dulzura en amargura, y la muerte de los que siguen viviendo a causa de la pérdida de la vida de los que murieron. Bienaventurado el que te ama a ti, al amigo en ti, y al enemigo por ti, porque no perderá ningún amigo aquel que los ama a todos en aquel que no puede perderse. ¿Quién es este sino nuestro Dios, que hizo el cielo y la tierra? Génesis 1:1. ¿Y los llena porque los creó llenándolos? A ti nadie te pierde, sino el que te vuelve las espaldas. Al volverte las espaldas, ¿a dónde va? ¿A dónde huye? Sino de ti apacible, a ti irritado, donde no se encontrará con tu ley para castigo suyo, porque tu ley es verdad. Salmo 119, 142. Y la verdad eres tú. 10. Efímera condición de las criaturas. 15. Dios de las virtudes, vuélvenos a ti. Muestra tu rostro alegre y nos salvaremos. Salmo 80, 80. Porque donde quiera que el hombre vuelva su alma, ésta queda inmovilizada junto al dolor, a no ser que se fije en ti.
Esto ocurre aunque se fije en las bellezas que están fuera de ti y fuera de la misma alma, las cuales no serían nada si no estuvieran en ti. Nacen y mueren, y naciendo comienzan a ser, y crecen hasta llegar a su perfección, y cuando son perfectas, envejecen y mueren. No todas las cosas envejecen, pero todas mueren. No todas las cosas envejecen, pero todas mueren. Por tanto, en el nacer y en el tender a la existencia, cuanto más rápidamente crecen para ser, tanto mayor prisa se dan para no ser. Así es su condición. Les otorgaste esto y nada más que esto. Ser parte de realidades que no existen al mismo tiempo, sino que muriendo y sucediéndose unas tras otras constituyen todas ellas en una totalidad de la que son partes. Lo mismo sucede con nuestro lenguaje de signos articulados. Nuestra conversación nunca sería completa si, tras pronunciar las palabras, no se retiraran unas para dar paso a otras. Que te alabe, Señor, mi alma por las Escrituras. Oh Dios, Creador de todo, pero que no se pegue a ella con los lazos de los sentidos del cuerpo, porque estas bellezas andan su camino que desembocan en el no ser, y van desplazando el alma con sus deseos pestilentes. Ella ama el ser y ama el descanso de las cosas que ama, pero en ellas no encuentra apoyo donde descansar, porque no son estables, huyen. ¿Y quién podría seguirlas con el sentido puramente humano? ¿O quién podría retenerlas incluso cuando están a la mano? Torpe es el sentido de la carne por ser del hombre. Esa es su condición. Es suficiente para lo que fue creado, pero no para detener la corriente de las cosas que huyen desde el comienzo que le es debido hasta el final que se les ha señalado. En tu palabra, por quien fueron creadas, pueden oír el eco de este orden, desde aquí y hasta aquí. 11. Dios es inmutable. 16. No seas frívola, alma mía, ni aloques el oído del corazón con tanta vanidad. Entérate tú también. Es la palabra en persona la que clama que vuelvas, porque solo hallarás un lugar de descanso inalterable allí donde el amor no es objeto de abandono si él mismo no abandona. Mira, aquellas cosas se retiran para dar paso a otros tipos de realidades, y para que de este modo se configuren en todas sus partes el universo inferior. ¿Acaso me retiro yo a alguna parte? Se pregunta la palabra de Dios. Establece allí tu morada. Guarda allí todo cuanto de allí tienes, alma mía, aunque no sea más que para descansar de la fatiga de tantos y tantos engaños. Confía a la verdad cuanto de la verdad has recibido. Así no perderás nada. Al contrario, volverán a florecer tus partes podridas y sanarán todas tus dolencias. Se reformará, renovará y estrechará íntimamente contigo todo lo que en ti hay de inconsistente. Ya no te arrastrará consigo en su caída, sino que gozará de estabilidad contigo y permanecerá al lado del Dios que goza por siempre de estabilidad y permanencia. 17. ¿Por qué sigues extraviada por los caminos de tu cuerpo? Que sea más bien este convertido el que te siga a ti. Todo lo que sientes por medio de él son sensaciones parciales. Sigue desconociendo el todo del que estos sentimientos son simples partes que, por otro lado, te resultan agradables. Pero si el sentido de tu ser sensible fuese capaz de comprender del todo, y para castigo tuyo, este no hubiera quedado reducido a comprender una sola parte del universo en toda su medida, desearías que pasara todo lo que existe actualmente para disfrutar mejor del conjunto. Porque en este punto ocurre lo mismo que en nuestra conversación. La oyes a través del oído y no quieres que se detengan las sílabas, sino que escapen volando para que vengan las otras y puedas captar la totalidad del mensaje. Lo propio acontece con todas las cosas que componen un conjunto y cuyas partes todas que la forman no existen al mismo tiempo. Mayor gusto nos darían todas las cosas juntas que cada una de ellas por separado, si fuera posible abarcarlas todas con los sentidos simultáneamente. Sin embargo,
Mejor que todas ellas es el que las ha hecho, que es nuestro Dios, que no pasa nunca, porque ninguna cosa va detrás de él.